a oír el siguiente programa mixto, informativo, de opinión, cultural y educativo, que contiene elementos de debate, salud, sexo, violencia y poder, dirigido a todo público. Una hora con el único programa donde te sanas creando, Sí, feliz y bendecida mañana desde este espacio, una hora con el arte y la salud, el único programa donde te sanas creando, que llega gracias al extraordinario esfuerzo que realiza el colectivo radiofónico Petare 91.5 FM. Desde la coordinación de la emisora, Karina Rivas, Fermín Sandoval, Luis Torres, Julio García, Raúl Ascanio, José Gregorio Sánchez. En la producción del programa, quien le habla, su servidor del arte y la salud, Carlos Piñero. En la asistencia técnica magistral, como siempre, nuestro gran amigo José Gregorio Sánchez. Recuerden, para contactarnos directamente al programa tenemos el número telefónico 0212-241-1538. Pueden escucharnos en línea a través de Radio Petare 915 fm.blogspot.com. También en las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, Radio CRP. El número directo del WhatsApp del programa 0414-107-8704. El día de hoy nos acompaña una invitada que es un placer tener por acá, la licenciada Katy Pérez, con quien tendremos el grato placer del día de hoy de hablar de la dimensión humana que poco hablamos, de esos tres componentes que no es solo el cuerpo. Bienvenida, licenciada, a este espacio, a una hora con el arte y la salud. Este espacio es una tribuna abierta para aprender no solo de cómo sanar, sino también cómo crear. Sea bienvenida al programa. Gracias. Para dar introducción al tema, vamos a hablar en múltiples programas nosotros hemos dicho o hemos comentado un planteamiento que es la corriente vitalista de la salud. La corriente vitalista de la salud dice que el ser humano es una unidad inseparable de cuerpo, como una estructura fisiológica, de una mente, como una unidad psicológica, y de una unidad llamada energía, que es una unidad bioeléctrica. Este modelo es propio de la medicina, es un modelo de la salud. Desde que el mundo existe, desde que la humanidad existe, ha sido objeto de reflexión y de estudio a través de todas las culturas y de las filosofías y de las religiones. Hemos querido entender cómo somos nosotros, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Una de las concepciones más aceptadas en todas las culturas, creencias y filosofías del mundo es que el ser humano es triuno. Es decir, que dentro de uno hay tres unidades. Que estamos compuestos por cuerpo, estamos compuestos por una mente y estamos compuestos por una energía desde la concepción vitalista de la medicina. Esta perspectiva no se limita al estudio de lo físico, de lo mental, sino que también integra una dimensión energética o, en otras palabras, una dimensión espiritual. Esto nos permite entender que la naturaleza humana es mucho más compleja de lo que nosotros podemos creer. Es decir, que somos una totalidad dentro de un único cuerpo, pero dentro de nosotros hay una mente y hay una energía. En otras palabras, hay un alma y hay un espíritu. Vamos a ver que en este programa a poder tomarnos el tiempo de hablar de cada uno de estos elementos con mayor detalle.
por ejemplo, el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es lo tangible, es la materia que nos mantiene vivo, que nos sostiene. El cuerpo es la manifestación más tangible y visible del ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que ocupa un espacio, que tiene una masa, que se mueve. Es decir, es nuestro vehículo en el mundo físico. Es el medio a través del cual vamos a experimentar y poder conocer la realidad. Podemos interactuar con el entorno. Podemos expresarnos lo que pensamos, lo que sentimos. Es decir, que ese cuerpo es como un carro que adentro contiene un alma y contiene un espíritu. La biología dice que nuestro cuerpo es una complejidad hecha por millones y millones de células organizadas en órganos, en tejidos, en sistemas que trabajan de manera armónica. Debe existir armonía, porque cuando existe desarmonía viene algo que se llama enfermedad. Y esa armonía mantiene la vida. Estos sistemas, ¿verdad? Nosotros los conocemos cuando pasamos por el liceo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, músculo esquelético. Sin embargo, nosotros somos muchísimo más complejos que una mera suma de sistemas orgánicos. La simple suma de los sistemas orgánicos no nos da para crear un ser humano, porque en nosotros hay algo más complejo que solamente células. El cuerpo es un reflejo de la mente y un reflejo de la energía. No podemos hablar del cuerpo sin hablar de la mente y de la energía. Por ejemplo, si un paciente viene porque tiene un estrés, el estrés se va a manifestar en forma de dolores musculares, en desórdenes digestivos, algunos en problemas cardíacos, ¿verdad? En problemas circulatorios. Entonces vamos a ver las estructuras fisiológicas que dejan de funcionar bien, pero el estrés hay una causa emocional, que es la más fuerte. Y lo que el cuerpo hace es somatizar, decir lo que está pasando en esa mente o en esa alma. Es por eso que debemos cuidar el cuerpo. Debemos tener una alimentación equilibrada, debemos hacer ejercicios, debemos descansar. Si no dormimos y no descansamos, el cerebro, como unidad fisiológica, comienza a deteriorarse, comienza a degenerarse y por ende las enfermedades mentales van a aparecer como consecuencia de no dormir. Debemos respirar correctamente. Es importante. El poder respirar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso oxigena todas las células y se mantienen en armonía. Dentro del cuerpo hay una mente, también llamada nuestro universo interior. Cada uno tiene una forma de pensar. Cada uno tiene una forma de sentir, cada uno tiene una forma de expresar y de manejar sus emociones. La mente es el asiento de todos los pensamientos, de las emociones, de las creencias, de los recuerdos. Es lo que nos mueve desde la experiencia, desde la percepción del mundo. Es lo que nos permite sentir, creer, amar, llorar. La mente, desde el punto de vista de lo que dice la psicología, son procesos que son energéticos y que son fisiológicos en armonía. Es decir, que la ciencia dice que la mente es un puente entre la energía y el cuerpo. Es decir, que en otras palabras, tomando pensamientos de la antigüedad,
La mente, que es el alma, es el puente entre el cuerpo y la esencia, la energía, que también la llamamos espíritu. Entonces la mente es un elemento integrador, donde se manifiestan cosas que son propias del cuerpo, que algunas son conscientes, otras son inconscientes, que no las conozco, y unas son subconscientes, que aparecen cuando dormimos. Por eso el sueño es importante, porque es el espacio que nos permite a que ese subconsciente también tome parte de nuestras vidas. El estudio de la mente cree que el poder del pensamiento es inmenso, que configura todo lo que somos, nuestro mundo. Nos entregamos a los desafíos, a los cambios, cómo nuestra calidad de vida se va a ver impregnada por esa mente. Las emociones van de la mano de la salud mental. Las emociones no solamente son percepciones o sentimientos de momento, son funciones vitales para nuestra vida. Debemos manejar adecuadamente las emociones. Podemos pasar por todas las emociones, pero no podemos quedarnos en ellas anclados. Puedo tener miedo, porque es una emoción básica y es válido. Puedo tener rabia, puedo tener euforia, puedo tener tristeza. ¿Qué es lo malo? Quedarme allí. Es sano que el sujeto pase por todas las emociones que existen para poderlas conocer. Y la mente es influenciada por el cuerpo y la energía. ¿Por qué? Porque es el puente. Si yo pienso mal, el cuerpo se va a enfermar. Si yo tengo pensamientos negativos, palabra de maledicencia contra el otro, mi sistema inmunológico se comienza a debilitar y mi energía también, y los virus vienen a hacer fiesta conmigo. Pero cuando yo estoy en calma, cuando yo bendigo al otro, cuando yo honro al otro, cuando yo tengo deseos de bienestar por los demás, mi sistema inmunológico se fortalece y las enfermedades no me tocan. También es importante que conversemos un poco sobre la energía, eso que no podemos ver, pero que es real. El tercer componente de nosotros es la energía. Nosotros la llamamos desde el punto de vista de la salud bioelectricidad. Y existe un campo que estudia esto que se llama electrofisiología, que estudia las cargas eléctricas con las cuales funcionan las células. Y hay valores que nosotros manejamos que no sabemos de dónde salen. Por ejemplo, tú le preguntas a una enfermera, ¿cuál es una tensión normal? 812 o 80-120. Es lo mismo. Pero ¿de dónde sale ese valor? Ah, no lo sé. Ese valor sale de la cantidad de electricidad que está utilizando el corazón en ese momento para mantener la sangre en circulación. Cuando hay menos electricidad, entonces ya no será 80-12, 80-120, sino será menos. Y hay una tabla que dice que una célula, un corazón, un organismo, cuando está trabajando entre 80 y 120 milivoltios, está bien. Cuando tiene más de 120 milivoltios, hasta los 160, está hiper. Como decir hipertenso, hay más de lo que debe haber. Y cuando pasa de 160 hasta 200, está en un estado que llamamos plétora, que hay que bajarlo, hay que regularlo, por lo menos hasta 160. ¿Por qué? Porque es demasiada electricidad en el corazón y se puede explotar. Cuando va por debajo de 80, por ejemplo, una tensión en 60, en 40. 40 es el límite de la electricidad para la vida. Cuando un cuerpo baja de 40 milivoltios, lamentablemente deja de tener vida.
¿Por qué? Porque hay muy, pero muy poquita electricidad, así como cuando al teléfono se le gasta la batería, que se apaga solito. Así nos pasa a nosotros. Entonces sí hay una electricidad y eso lo estudia la electrofisiología y es parte de la medicina. Esta energía la conocemos desde que el mundo existe. Los chinos lo llamaban ki, los hindú los llamaban prana, nosotros lo llamamos bioelectricidad. Sin embargo, hay algo que estamos de acuerdo. Cuando esta energía se enferma, el cuerpo se enferma. Cuando esta energía hay demasiada, el cuerpo está en peligro. Y cuando hay muy poca, también está en peligro. Es decir, que en nuestro cuerpo debe haber equilibrio. Y si hay equilibrio en la energía, ¿ustedes creen que no debe haber equilibrio en el pensamiento y también equilibrio en el cuerpo? Todo debe haber un equilibrio. ¿Cómo se va a manifestar esa energía en mi cuerpo? Bueno, se manifiesta de diversas formas. Primero, desde nuestro nivel, que es la vitalidad, esa chispa que le deja a la persona, el dinamismo, cómo nos movemos. O si estoy letárgico, estoy, hola, buenos días. No, en nuestra concentración mental, en la sensación de bienestar que hay, me siento chévere, quiero seguir, quiero emprender, quiero hacerme, quiero mover. Hay personas que tienen tanta electricidad que tú sientes cuando llegan y hay otros que tienen muy poquita. Hay personas que tienen tanta energía que te tocan y te dan corriente, pero hay otros que tú los tocas y tú les das corriente a ellos. Ah, el que tú le das corriente, él tiene menos energía y el que te da a ti tiene más que tú. Entonces hay prácticas para que esta energía también se mejore. Respirar conscientemente, alimentarte, dormir es importante. ¿Por qué? Porque si no va a aparecer un señor que lo llamamos estrés. No sabemos qué significa estrés. Estrés. ¿Quién se enferman? Tres. Cuerpo, mente y energía. Esos son tres. Estrés. Y ahí viene. Hay que hacer actividad física. ¿Para qué? Para mantenernos en equilibrio. Voy a invitar a hacerle una consulta, ¿verdad? Nuestra invitada del día de hoy, que se las presento, la licenciada Katy Pérez, enfermera, docente, terapeuta integrativo, también terapeuta de sanidad interior, que el día de hoy vamos a tener un apartado después también de la pausa, donde vamos a hablar de eso. Una pregunta, licenciada, bienvenida a este programa, esta es su casa. ¿Usted cree desde su experiencia que existen enfermedades en esa alma, en ese espíritu o en esa mente y esa energía? Buen día, querido público. Gracias por estar allí presente. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, el alma se enferma. El espíritu no. El espíritu es puro porque es esa parte que Dios colocó en nosotros para poder comunicarse. Ese espíritu es el enlace entre Dios y el alma. Entonces, el espíritu no se enferma, pero el alma sí. ¿Y esa alma, cómo se enfermará? Bueno, hay muchas formas de que esa alma se enferme. Y es a través de las emociones. Por eso es que es importante. Digo, no es fácil, pero es importante controlar las emociones. Porque a raíz de que las emociones se ven alteradas, ya sean positivos o negativamente, pueden causar un efecto en nuestro organismo. Porque las emociones, las energías positivas te van a dar fuerza, te van a dar energía, te van a dar vitalidad. Pero cuando tienes una energía negativa alterada en tu organismo, esto va a hacer que tu organismo, que tus células se alteren y van a segregar un líquido. Entonces, por eso, esto no tiene nada que ver con religión y es científico, que las personas cuando tienen una actitud negativa, una posición negativa, sentimientos negativos,
eso repercute en el organismo y esto lo lleva a que segreguen esa sustancia. Por eso que ve mucha gente con cáncer, con diabetes, para ustedes contar con todas aquellas enfermedades que se pudieran evitar si por lo menos sonriéramos. Es decir, entonces, que hay enfermedades, ¿verdad? En esa alma que vienen por esos pensamientos. Los pensamientos negativos, ¿verdad? Me imagino que son los que enferman. Sí, seguro. Los pensamientos negativos son aquellos que, como les estoy diciendo, que provocan una reacción en el organismo y el ser humano no se da cuenta, pero es real de que cuando una persona expresa una emoción negativa incontrolable, porque como decía usted, pues hay que expresar cierto, pero cuando eso se hace rutina, hay que tener cuidado. Es en el permanecer en esa ira. Por ejemplo, el odio altera las células cancerígenas, está comprobado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vuelvo y repito, no es fácil sujetar las emociones, pero en vista de que si entendemos que eso me va a causar una enfermedad, puedo limitar esas emociones negativas, bueno, respiro y evito esas emociones negativas. Una de las cosas que yo decía en la lectura tiene que ver con esa percepción que tenemos de las personas, que hay personas que cuando llegan, tú sientes como una carga, como algo pesado, y hay otras que no, llegan y son como luz, son como alegría, te llenan el alma, el corazón, no lo sé. Eso tendrá que ver con esto que estamos conversando, con esos pensamientos, o con esa energía que tienen, o con esa alma, porque en realidad eso es un alma. Exactamente, es tan real, esas emociones son tan reales, existen dentro de nosotros y nosotros somos portadores tanto de esa energía positiva como esa energía negativa. Es increíble cuando una persona tiene energía negativa que es capaz de opacar una planta. O sea, tocan una plantita y la plantita se pone triste. Dicen que se pone triste la plantita, ¿no? Se enferma. Se enferma. Sí, porque eso que está allí se transmitió, esa energía negativa que está allí, entonces se transmite a la hojita y pasa que la hojita se enferma. Y pasa con aquellas creencias de que el mal de ojo, ¿saben? Ese tal mal de ojo son esas energías negativas que cuando una persona que tiene problemas emocionales mira a un niño, por ejemplo, y de repente le causa algún recuerdo, qué sé yo, entonces ese niño puede enfermarse. Eso está comprobado, eso es real, porque esa energía que fluye de esa persona que está en esos sentimientos negativos, así como afecta a la plantita, afecta también al niño. Sí, bueno, y no solo al niño, a los adultos también. Seguro. Lo que pasa es que yo pienso que el niño es como más sensible que el adulto. Por ejemplo, los niños, los bebés recién nacidos, no hablan, entonces, como no pueden decir, me siento mal, me duele, entonces se ponen a llorar. En cambio, el adulto sí, y el adulto se toma una pastilla si se siente mal. En cambio, con el bebé es más complejo, claro, atenderlo. Entonces, sí existe, en verdad, esa vibración, esa influencia, perdón. Desde el punto de vista científico, esto es real y se llama inducción. En ciencias, por lo menos en química, nosotros colocamos dos cuerpos, uno frío y uno caliente. Y cuando entran en contacto, ocurre algo que llamamos inducción. ¿Qué hace esa inducción? Que el que tiene calor le da al que está frío. Y el que tiene frío le da al que tiene calor. Hasta que ambos se queden en equilibrio, en homeostasia, ¿verdad? Sin embargo, en los seres humanos yo creo que es lo mismo. Cuando una persona que es muy bioeléctrica toca a alguien que tiene poca electricidad, echan chispas de la electricidad. Es así. Y lo mismo pasa cuando nosotros atendemos pacientes. Cuando nosotros atendemos pacientes que están debilitados
que están debilitados de la energía, nosotros los terapeutas nos cansamos muchísimo. Es cierto. Y hay pacientes que no, hay abuelitas que son chéveres, que son lindas, que más bien te llenan en vez de debilitarte, como pasa con los pacientes oncológicos, que de verdad, pues no es porque en particular sean los pacientes oncológicos, pero nos desgastan. Y eso tiene que ver con esa emoción, ¿verdad? Con esa alma que está allí. Claro. Y que está afectada. Así es. Entonces tenemos algunas prácticas, ¿verdad?, que hacer para poder mejorar esa salud de esa alma, de esa mente, que es lo mismo. Por ejemplo, el sueño, la alimentación, el ejercicio, pero también el pensamiento sano. Es importante el pensamiento sano, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que piensas, eres. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esa información que tienes allí como pensamiento, porque eso, depende de tu pensamiento, tú vas a tener un estado de ánimo propio, ¿no? Ya sea si tienes entonces un pensamiento negativo, pues vas a tener tristeza, vas a estar deprimido, esa serie de enfermedades que causan esos pensamientos, que ya eso sería otro tema que pudiéramos enfocar en otro momento, lo que en realidad es el pensamiento, porque es muy profundo, porque recordemos que el pensamiento muchas veces son voces, ¿verdad?, que nosotros recibimos. Entonces, como es un tema largo, pues eso pudiéramos tocarlo en otro momento. Pero sabemos que ese pensamiento es real también, y dependiendo de tu pensamiento, tu energía va a fluir. Y hay enfermedades asociadas con el pensamiento, no solo las mentales, sino también las del cuerpo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, hay personas que para llamar la atención, en el caso, y de hecho el paciente no se da cuenta. Me he enfrentado con pacientes que quieren estar enfermos y yo voy a llevarle salud, entonces me doy cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo debo ir a la raíz para poder yo entender por qué esa persona, aunque no se dé cuenta, quiere estar enferma. Y esos pensamientos de enfermedad que se lanzan, se enferma la persona, se enferma. ¿Amén? Excelente. Entonces hay una relación bien directa entre el cuerpo y el alma y la mente, ¿verdad? Lo que decíamos al inicio, no están separados. No. Entonces, pudiéramos pensar que entonces mente sana, cuerpo sano. ¿Y mente enferma? Cuerpo enfermo. Es así. Es así. Excelente, muy buena esta reflexión. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa, ¿verdad? Nos corresponde una pausa de unos breves minutos y en breves minutos continuaremos con el mismo. Una hora con el arte y la salud. La magia que tú sientes la virtud. Una hora con el arte y la salud. Bailando el alma encuentra su luz. En el lienzo pinto vida sin razón. Cada trazo sana mi corazón. El tambor suena y vibra la emoción. El arte cura como una canción. Una hora con el arte y la salud. La magia entre sientes la virtud. Una hora con el arte y la salud. Bailando el alma encuentra su luz.
la salud. La magia entra y sientes la virtud. Una hora con el arte y la salud. Bailando el alma encuentra su luz. Una hora con el arte y la salud. El único programa donde te sanas creando, Sí, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en una hora con el arte y la salud, hablando del ser humano triuno. En la primera parte del programa hablábamos de lo que dice la ciencia, que somos cuerpo, que somos mente y que somos energía. Sin embargo, otros puntos de vista, como son los filosóficos y como es el religioso, hablan del ser humano triuno desde otra dimensión. Por ejemplo, los griegos, en los trabajos de Platón, él habla de un soma. ¿Qué es un soma? Un soma es lo que nosotros llamamos cuerpo, esa unidad tangible, material. Él hablaba del alma, de la psiquis, y hablaba del espíritu o neuma. Por eso existe una disciplina dentro de la teología que estudia el espíritu y se llama neumatología. Estudia esta dimensión. Para los griegos habían tres unidades, entonces, soma, psique y neuma. En la tradición judeocristiana está cuerpo, alma y espíritu. Los hinduistas y los budistas hablan de los koshas o de las capas del ser, que hay una capa física, hay una capa mental y hay una capa energética. Sistemas de salud, como la medicina china, habla que por supuesto hay un cuerpo, hay una mente que se llama Shen y hay una unidad de energía que se llama Qi. La homeopatía, por su parte, estudia la mente en los aspectos propios de la psiquis, estudia el cuerpo desde la dimensión de los síntomas particulares y estudia la energía desde los síntomas generales que tiene el paciente. Es decir, que también desde la antigüedad hemos estudiado esto, que no solo somos materia. Dentro de este vehículo, dentro de este cuerpo, hay un alma, hay una esencia pura que se llama espíritu, y cada corriente le ha dado una interpretación. Los griegos llamaban a la unidad que está en la cabeza responsable del pensamiento el logisticón. El cuerpo, ¿verdad? Lo que era lo físico, el epitemicón. Y algo que era el espíritu, que lo asociaba con esa conexión que se llamaba el timoiedes. Es decir, que los griegos tenían tres unidades, pero siempre había un alma, un espíritu y un cuerpo. Y la armonía es lo que mantenía la vida. Para que el cuerpo funcione, el espíritu debe estar. Para que haya esa comunicación entre el espíritu y el cuerpo, debía haber el alma. Y algunos pensamientos, ¿verdad?, como los estoicos, los epicúreos, estudiaban que en el alma estaban las funciones mentales y psicológicas, ampliando lo que decía Platón. En las concepciones propias de las creencias, el cristianismo dice que el cuerpo es el aspecto físico y es mortal. El cuerpo se muere, no permanece. El espíritu es lo más profundo, que es lo que viene de Dios, es esencia de Dios que insufló en el hombre, dio aliento de vida. Esa esencia vuelve a Dios porque es de Él. Y hay un alma que es el puente entre ese cuerpo, que es materia, y eso que es esencia. Y ahí en la mente están las emociones, está la voluntad, ahí está nuestra mente.
Esto fue tomado, ¿verdad?, de planteamientos antiguos como el judaísmo, de la tradición hebrea, que habla, ¿verdad?, que hay un nefesh o un alma, hay un ruach, que es el espíritu, y hay un neshama, que es esa conexión. También el Islam habla que hay 3 unidades: el naf, el alma, el ruh, el espíritu, y el quar, que es el cuerpo, es la esencia o el corazón. Las tradiciones orientales, como el budismo y el hinduismo, hablan que también hay 3 unidades: un cuerpo, ¿verdad?, que se llama la estula, también está el summa, que es en la mente, y el karana, que es lo que conecta con el superior. Es decir, que en todas las culturas existentes en la humanidad sabemos que hay 3 unidades: hay cuerpo, hay alma y hay espíritu. El cuerpo es un vehículo que nos permite movernos. El alma es la sede de la voluntad, del pensamiento, de las emociones, de la personalidad, y es un puente entre el cuerpo y el espíritu. Y el espíritu es la parte más profunda, es el núcleo de la identidad con Dios, es lo que nos permite mantenernos unidos a lo divino. ¿Y qué es el alma? El alma es un puente, es algo entre la materia y lo celeste, entre lo material y lo espiritual. Es el camino que me permite desde lo material, que es mi cuerpo, ponerme en contacto con lo celestial, que es espíritu. Entonces existe, ¿verdad?, una dimensión de esa alma que va a mediar entre lo que es físico, lo que es tangible, lo que se puede agarrar y lo que no puedo percibir. Una pregunta, licenciada. En la primera parte hablamos que habían enfermedades del alma y establecimos que en el espíritu no, porque si el espíritu es la esencia de Dios, Dios no se puede enfermar, ¿verdad? Pero el alma sí. Hay maneras de atender o de sanar o de ayudar a sanar personas enfermas del alma. Claro que sí, y me gustaría, si me lo permite, hacer un paréntesis con algo que dijo que me pareció bien interesante en cuanto a lo que es la hipertensión o esos movimientos, esos latidos, ¿verdad? Esa energía de la hipertensión, de la tensión arterial. Es importante destacar que somos seres únicos, ¿verdad? Y esos valores que se manejan mundialmente los da la Organización Mundial de la Salud. Lo toman a manera general. Pero resulta que nosotros como seres creados, como somos seres únicos, tanto es así que tenemos una sola huella digital, ¿verdad? Nuestra huella digital no la tiene más nadie. Entonces, cuanto a lo que es la hipertensión o la tensión baja, hay que tener mucho cuidado con esos valores, porque hay personas que manejan valores bajos y para ello es normal. Hay casos de pacientes que su tensión es 80, 60, y ellos se mantienen allí. Es importante que el público conozca esto, que se les recomienda que en estado de salud normal se midan la tensión para ver cuáles son sus valores normales, porque se han visto casos, tuve pacientes que manejaban valores normales de bajo y cuando llegaban a la consulta resulta que le poníamos un tratamiento porque se supone que la tensión tenía que ser 120, 80 y el paciente no sabía que manejaba valores normales y lo que hacía era que le causamos más daño. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es bueno que el paciente se tome la tensión en un estado de salud normal para que reconozca cuáles son sus valores. Creo que ese paréntesis me gustaría que lo tomaras en cuenta porque es importante saber cuál es tu tensión normal. Excelente. Okay. Y en ese mismo orden de ideas, me llegaban pacientes en la madrugada con problemas de hipertensión y resulta que yo nada más lo que hacía era escucharlo y ellos se iban tranquilos, ya no había necesidad de colocarle ningún tratamiento. Entonces, en cuanto a la pregunta que me estás haciendo,
cómo Si hay enfermedades, hay modelos para atender, ¿verdad? Las enfermedades del alma. claro, tenemos sanidad interior. ¿Qué es eso? Sanidad interior es un método, ¿verdad? Que usamos, es una práctica que usamos para ir más allá de la manifestación de la enfermedad. Nosotros vamos al origen, al origen. Nosotros tenemos que saber si el paciente llega con un dolor de cabeza, qué está causando ese dolor de cabeza. Porque pueden en ese momento variar muchos factores, pero entonces si yo trato de ir a la raíz, a tratar al paciente desde la raíz, en cuanto a lo que son las emociones, yo puedo determinar por qué ese paciente le duele la cabeza. Pasaban casos y siempre me reía porque nos llegaban pacientes a las 2, 3 de la mañana y el resto del personal pues se incomodaba y yo le decía, mira, nadie se quiere mover de su casa para ir a molestar a un hospital. Algo tiene el paciente. Y normalmente esos dolores de cabeza eran producidos cuando era mujer, era que el marido había llegado tarde, que el hijo no sé qué cosa, o sea, habían tenido problemas, pero no es que ellos no tenían una patología, ellos no eran hipertensos, por decir algo, porque uno de los síntomas de la hipertensión es el dolor de cabeza. Entonces, cuando yo me quedaba escuchándolos allí y les daba, bueno, los escuchaba, les daba orientación, se les quitaba el dolor de cabeza, sin necesidad de colocarle nada. ¿Por qué? Porque esa manifestación la estaba provocando una emoción. Y la emoción, entonces, provocaba ese dolor de cabeza, ya náuseas, mareos, vómitos. Muchos llegaban creyendo que tenían infarto y no era así. Entonces, esas emociones nosotros las tratamos en sanidad interior. ¿Qué se hace allí en sanidad interior? Bueno, nosotros primeramente le hacemos una historia al paciente, ¿verdad? Porque es importante conocer el antecedente. Y como digo, pues siempre tenemos que ir a la raíz, a esa infancia que tuvo ese paciente, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer detalles, si vienen de padres separados. Muchas personas que han venido de padres separados, que son ya adultos, en su niñez, bueno, tuvieron muchos problemas. Y normalmente las personas dicen, no me importa, no, mi papá me dejó y no me importa, mi mamá me dejó y no me importa, no, sí. Siempre hay una afección de las emociones cuando hay una separación, llámese como se llame. Así sea que se lo cambiaron de escuela, así sea que se murió un familiar, así sea que se mudaron. Todo eso es un motivo de alteración de las emociones y eso causa enfermedades. Y a eso nos dedicamos nosotros, a indagar cuáles son los orígenes de esas raíces de esas personas que vienen a buscar ayuda. Pero trabajan en el plano del alma. Sí, o sea, claro. Específicamente. Es el plano de trabajo. Esa es nuestra esencia, el alma. Okay, Porque sí. en el alma están las emociones, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces, lo físico no es parte de ese proceso. No, en sanidad, bueno, en mi caso sí, ¿verdad? Porque yo manejo otras áreas, pero los que se dedican a sanidad interior como tal, no. En mi caso yo trabajo el área emocional, el alma y también trabajo el cuerpo. En tu caso. En mi caso, sí. Pero sí. como sanidad interior, como programa, se busca, entendiendo lo que me estás explicando, es buscar la raíz de las emociones Sí. que enferman. En la esencia, exactamente. Y sanarlas. Por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Entonces, es como una terapia almática, la pudiéramos llamar. Sí. Es una terapia almática porque se atiende al paciente. Recuerda que somos, creo que ya lo habías dicho, somos seres integrales, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros tratamos de ir siempre a la raíz. Nosotros los que trabajamos con sanidad interior intentamos, si logramos, porque esa es otra, tenemos que lograr que el paciente llevarlo a que se dé cuenta que tiene una patología, porque es una patología, porque tiene síntomas, pero que hay algo que se lo está produciendo y que lo podemos sanar sin necesidad de medicina. O también pudiera ser que llega con una patología física y no sabe, pudiera ser que descubra que lo que está dentro es una raíz, algo emocional, ¿verdad? O de la infancia o de un trauma también pudiera ser. Por eso hacemos indagamos en su pasado para que y hacerle entender, pues, porque muchas personas tienen la patología,
pero no quieren entender de que hay algo por allí que tienen que soltar, porque hay algo que de esas emociones negativas que le está haciendo daño. Somos tan integrales que te leo un texto, ¿verdad? La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, un fragmento solo leo, dice, y todo vuestro ser, es decir, una integridad, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente. Es decir, que hay que cuidar esta unidad que es un ser completo. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si penetra hasta partir el alma y el espíritu, estamos entendiendo que esto es dentro del cuerpo. Es decir, que dentro del cuerpo hay un alma, también hay un espíritu. Para recibir sanidad interior hay que tener alguna religión específica. No, el alma no tiene nada que ver con religión. El alma no tiene que ver con religión. No. ¿Me puedes explicar? Bueno, porque el alma es el ser, ¿verdad? El ser de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Resulta que normalmente la medicina tradicional trata el cuerpo, pero se olvida del alma. El alma. Que es algo bien importante. Entonces, si yo necesito un cuerpo sano, debo tener un alma sana. Entonces, primero sano el alma y después sano el cuerpo. Porque otra cosa, los síntomas que el paciente presenta son reales, independientemente que sea producido por el alma. Los síntomas, él dice que le duele la cabeza y le duele la cabeza. Claro, le duele. Nosotros tenemos que creerle, o sea, no que está mintiendo, que está llamando la atención, no. Él tiene el síntoma y ese síntoma lo voy a atender, pero primero te voy a atender el alma. Porque a lo mejor, si logro atender el alma primero, el tratamiento va a ser menos invasivo. Ya no le voy a estar indicando medicamentos que vayan a... O pudiera pasar que si trabajas el alma, el cuerpo se cure solo. Exactamente. Pudiera darse un caso. Nos ha pasado muchísimo. Tenemos pacientes que con la sanidad interior, pues, han logrado superar pensamientos suicidas. Conozco una persona que hace mucho tiempo empezó a manifestar que quería suicidarse por una serie de eventos que tenía en su vida y empezamos a tratarla de manera integral porque tuvimos que atender inclusive el espacio físico, su ambiente en que se desarrollaba, ¿verdad? Atendimos todo, prácticamente todo en ese ser y de verdad que vimos la transformación y esos pensamientos suicidas se quitaron porque estaba muy deprimida la persona. Excelente. Sí. Entonces, wow, y puede trabajar cosas que no sean recientes, de larga data en el paciente. Claro que sí. Y es necesario entender, pues, de que ese ser está allí y que necesita ayuda. Y cuando existen esas enfermedades del alma, ¿conoces casos que hayan hecho alguna cosa física, enfermedad física, que se han asociado o se pudieran asociar con eso? Sí, vienen muchos pacientes con problemas cervicales. Mucho. Y entonces cuando empezamos a tratarle el alma, ya eso desaparece, ya el problema de la cervical. ¿Qué es lo que más, los pacientes que más nos acuden a nosotros son pacientes con problemas de cervical, que son problemas emocionales? Son problemas emocionales. Sí. Oye, qué excelente. Una pregunta. ¿Tú haces estas terapias y las integras con tu conocimiento médico convencional o se trabajan aparte? No, yo combino las dos. Sí, porque es necesario, porque hay una realidad y esa realidad hay que atenderla. No puedo desligar una cosa de la otra. Excelente, eso me parece súper excelente. En este andar, ¿verdad? Sabemos que, por supuesto, si creemos en un alma, creemos en algo, ¿no? Evidentemente, hay una realidad espiritual. También, en este proceso de sanidad interior, también debe haber un componente espiritual, porque
porque no somos un solo cuerpo y alma, no estamos dejando a un lado el espíritu está allí, pero sabemos que el espíritu no se enferma, pero sí tiene que tener una función, ¿verdad? Una mediación allí, algo debe pasar. Claro, en el caso de nosotros, aun cuando la persona no pertenezca a ninguna religión, nosotros recomendamos que tenga un espacio para esa persona y que en ese momento pueda entender que hay una necesidad espiritual. El ser humano, donde quiera que se encuentre, sí, tiene una necesidad espiritual. Es algo que él dice, tiene que haber algo sobrenatural. Personas que no conocen de nada de religión dicen, pero ¿por qué yo tengo que pensar en Dios, verdad? Y entonces a esas personas, cuando llegan a la consulta que no tienen ninguna inclinación hacia nada espiritual, entonces particularmente yo recomiendo que tengas un espacio para una lectura de la palabra. Que siempre la lectura de la palabra va a traer aliento. Esa es una de mis recomendaciones, porque yo les hago las recomendaciones al cuerpo, al alma y al espíritu, ¿verdad? Porque para que ese espíritu esté tranquilo, necesita la palabra. Y los que creemos en el Espíritu Santo, como nosotros, ¿verdad? Sabemos que Él está allí y que Él es quien convence. Así es. Nosotros invitamos, pero Él es quien convence de todo. Así es. Y también ayuda en ese proceso de sanación, que bueno, que tiene que tener igual en el cuerpo una parte y una parte en esa alma. Así es, exactamente. Ese Espíritu Santo está allí justamente, y yo siento que en todo momento está, pero nunca obliga a nadie. No obliga. No, el Espíritu Santo no obliga. Él espera que la persona se dé cuenta que tiene una condición, que necesita ayuda, y entonces ahí es donde viene la sanidad de la persona. Excelentísimo. Otra pregunta. ¿Cómo nuestro público puede contactarte, verdad? ¿Qué servicios tienes en todos integrales? O sea, ¿nos puedes contar qué técnicas o qué terapias usas? Cómo ubicarte en Instagram y tu WhatsApp, que lo decimos siempre suavecito, lento, 2 veces para que el público lo pueda notar. Pero primero, háblanos de terapia. De la terapia. ¿De qué hace, sí? ¿Qué hace la licenciada Katy, que es enfermera, pero que no solo hace trabajo de enfermera, sino también hace otras terapias aparte? Claro, es que bueno, es de verdad que, bueno, definitivamente es Dios el que me ha dado la capacidad y el amor, porque todo lo que hago lo hago en amor. La mayoría de las consultas, pues, dependiendo del paciente, son a honores. Yo coloco terapias de autohemoterapia. Eso trata de sacar la sangre del paciente del brazo y colocársela en el glúteo. Esa es una terapia que la aplico sobre todo a las personas que tienen cáncer. Aparte de eso, bueno, soy terapista de terapias manuales, donde trabajo todo lo que es el área de columna, coxis, cadera, bueno, y todo. Coloco también las agujas, hago acupuntura, y coloco imanes, que me ha resultado mucho gracias al doctor Enríquez, que ha sido partícipe de este crecimiento. Y aprovecho de dar gracias a Dios por su vida, porque me ha acompañado en este proceso, me ha dado instrucciones y me da el material para que yo lo pueda usar con los pacientes. Gloria a Dios. Sí, porque con ellos usamos material. ¿Y la parte de sanidad interior? Bueno, eso lo tenemos. De hecho, también damos talleres, preparamos a las personas para que aprendan a hacerse su sanidad. Y en tu terapia tú la aplicas también dentro de la actividad de todas las terapias que nombrabas también. Claro, exacto. Eso va unido, como te dije. Eso va unido. Siempre yo trabajo la terapia de sanidad interior con las terapias manuales, con la terapia de autohemoterapia. Con todo lo que yo hago, yo aplico sanidad interior, necesariamente. Sí o sí. Es más, sin que el paciente se dé cuenta. ¿Cómo es eso? Porque yo trato de abordarlo, ¿verdad?
nos hacemos amigos, normalmente nos hacemos amigos para poder lograr que él pueda abrirse, porque muchas veces las personas, y es que pasa, el cuerpo habla lo que el alma calla. Ok. Sí, entonces, si yo logro tener una comunicación de amistad con ese paciente, o sea, no verlo como un paciente, sino como un amigo, esa persona se va a abrir y su sanidad va a ser más efectiva, porque entonces va a tener una participación activa, o sea, él se va a dar cuenta de que necesita ser sanado. Es ahí entonces cuando funciona la sanidad interior, cuando el paciente entiende, oye, sí, necesito sanidad, es así. Es decir que, bueno, a veces se da espontáneamente este Sí. proceso. Claro, claro. Pero normalmente yo lo busco porque Lo sé que buscas. funciona. Sé que funciona porque quedaría una parte inconclusa. Ya, le atendí el cuerpo y quizás le atiendo el espíritu porque me ha pasado si el paciente me deja. Pero ¿y qué El pasó alma. con el alma? Entonces no. A mí particularmente yo aplico las tres. Porque gracias a Dios pues manejo las tres. La espiritual, la científica y la... Y la sanidad del la alma. sanidad del alma, sí. Excelente. ¿Nos puedes indicar tu Instagram? Sí, Pérez Piso Katy. @PérezPisoCati. Ajá. Y el WhatsApp 0424 120 7882. a los que van a anotar de nuestro público y te van a llamar. Ah, seguro que sí. 04 0424 120 7882. Excelente. Entonces, para cerrar las ideas del programa, ¿verdad? Podemos decir que desde la concepción que usted lo mire, hay un acuerdo universal de que somos tres unidades en un mismo cuerpo. Somos triunos. Somos cuerpo, somos mente y somos energía. O si los piensa como los griegos, somos soma, somos neuma, somos psique. Si lo ve desde el punto de vista de la fe, somos cuerpo, alma y espíritu. No importa si usted es creyente o no creyente, pero hay una realidad innegable que somos tres unidades en armonía y van todas dentro del cuerpo. Cuando una se desequilibra, también se desequilibra toda esa armonía. Debemos no solo cuidar nuestro cuerpo, con lo que comemos, con nuestro sueño, sino también lo que pensamos. Porque las emociones, como aprendimos el día de hoy, gracias al esfuerzo y la entrega de la licenciada Katy Pérez, que hoy nos enseñó que las emociones van a impactar nuestra salud. Si tenemos una mente sana, tendremos un cuerpo sano. Pero si le permitimos a nuestro pensamiento que tomen lugar con cosas negativas, también nuestro cuerpo manifestará pues cosas negativas que nosotros llamamos enfermedad. Nuestra invitación entonces es a tener ese equilibrio entre ese cuerpo, esa mente, esa energía o ese equilibrio entre ese cuerpo, esa alma y ese espíritu. Antes de despedir este programa, le damos las gracias por haber participado, gracias por haber destinado un tiempo de un programa largo, ¿verdad? No medio programa como es tradicional, a este tema tan interesante que lo hemos mencionado en todos los programas, pero en ninguno lo habíamos podido desarrollar. Siempre a todos nuestros invitados le damos un obsequio que nos envían nuestros amigos de Fundación CIAPROS, un detalle, una pieza que realizó una joven artista de las joyas llamada Abigail Piñero. Gracias por haber venido, unas palabras para despedirnos. Gracias, Abigail, por el regalo y gracias por haberme invitado. Es una experiencia muy bonita saber que por este medio podemos llegar a tantas personas que necesitan, ¿verdad? Y bueno, ahí está la información para que, bueno, se contacten con nosotros, pues, y sigan escuchando la radio los días y jueves. Tienen su número, igual está en la licenciada Katy, está en el grupo de WhatsApp del programa. Cualquier duda que deseen, ¿verdad? Pueden contactarle. ¿Seguro? Claro que sí. Gracias y nos vemos en el próximo programa de Una Hora con el Arte y la Salud. Recuerden que este es el único programa donde
te sanas creando. Una hora con el arte y la salud, el único programa donde te sanas creando, donde te sanas creando.